desde lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Cenet y por Adela. Miguel Torruco, muchas gracias por recibirnos en tu casa, próximo secretario de Turismo Federal. Muchas gracias. Muchas gracias, es un honor tenerte aquí en la casa. Igualmente, hasta que finalmente nos conocemos, porque tenemos algunos amigos en común. Yo he oído hablar mucho de ti, por supuesto, pero finalmente nos hemos aquí conocido. Me tienes a tus Muchas órdenes. gracias. Supongo que estás muy entusiasmado, Miguel. Tú fuiste secretario de Turismo del Distrito Federal. Así es. Y ahora, pues, con esta nueva responsabilidad, que es un encargo Así es. importante. Este año cumplí 47 años al servicio del turismo. Empecé de bellboy en el Hotel del Paseo de don Hugo Salinas Rocha. Y a lo largo de... ¿Pero así de plano de bellboy? De bellboy. Y de recepcionista, cajero, administrador. Y siempre me gustó ir llevando por delantera las clases para pues estar mejor con los maestros y con las calificaciones. Y pues es una carrera que pues me encanta, la carrera de turismo y hotelería, y tengo el enorme reto ahora de ser, y la gran responsabilidad, el primer egresado de turismo, secretario de turismo. Está increíble, por primera vez. Por primera vez. ¿Te parece que ese es un perfil que va a ser algo distinto entonces? Pues es como si en salubridad estuviera un químico o un piloto aviador. Exacto. Entonces, pues, turismo para los turisteros. Ahora me hizo el favor el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de invitarme por segunda ocasión, porque cuando en la campaña anterior del 2012 nombra a su gabinete, que por primera ocasión, y además siendo el único de los candidatos en mostrar cuáles iban a ser sus cartas, también fue incluido. Y de ese gabinete original repetimos solamente para el 2018 Marcelo Ebrard, Javier Jiménez Espriu y un servidor. Ya. ¿Cómo se empieza a dar la relación con López Obrador, Miguel? En 1998, él defiende en Tabasco los pozos petroleros, a los ejidatarios que estaban contaminándose por los pozos petroleros. En ese mismo momento que él estaba en ese paro, defendiendo los derechos de los ejidatarios, cuando le dan el macanazo que la guayabera queda manchada de sangre, etcétera, yo estaba comiendo en el restaurante Loredo de Avenida Universidad, y me encuentro a Adolfo Aguilar Sincer, amigo mío de la prepa. Y entonces le pido la tarjeta para ponernos de acuerdo para volver a cenar aquí en la casa. Me da la tarjeta, la guardo. Ya terminé a las 6 de la tarde la reunión que tenía yo con unas personas en el restaurante y decidí llegar de regreso a la casa. Prendo la televisión, veo las noticias, y en las noticias aparece pues esa gran noticia de que Andrés Manuel López Obrador en ese momento pues estaba defendiendo a los ejidatarios. Dije, caray, qué personalidad de hombre. Al siguiente día tomo Pero con todo y la quema de los pozos y todo. Se ha hablado más de lo que es. La realidad es que estaban contaminando y las aguas y todos los predios los estaban echando a perder. Ese es el fondo del problema, el perjudicar siempre a la población hasta que se hartó y votó por el cambio. ¿Y entonces tú buscaste a Andrés? No. Al siguiente día, pues lo primero que hago es, me voy a mi oficina y le digo a mi secretaria, con ese señor hay que ver fecha para comer. ¿Cuál sería mi sorpresa de que volteó la tarjeta y decía Casa Andrés Manuel? Me di cuenta que era Tabasco, porque mi abuelo era de Tabasco. Mi abuela de San Cristóbal Las Casas y mi padre también de allá. Entonces, pues le marco y me contesta en ese momento quien fuera su suegra, doña Cuquita. Entonces,
la mamá, por cierto, de su primera esposa Sí, finada. Entonces le digo, buenas tardes, es la casa de Andrés Manuel López Obrador, y me dice, sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Miguel Torruco. No me digas que eres hijo del capitán Miguel Torruco. Sabía. Y se oía la voz del fondo que decía, ¿quién es Cuca? ¿Quién es Cuca? Y entonces me lo pasan, y le dije que me disculpara por hablarle a su casa, pero que ese había sido por accidente. Ya le expliqué el asunto de la tarjeta. Y le dije, el único motivo por el cual quiero hablarte es para decirte que te admiro. Mexicanos como tú requiere el país para sacarlo adelante. Y él me dice, ¿a qué te dedicas? Le digo, a turismo. Y acabo de terminar un libro. Actualmente tengo 9 libros escritos de turismo. Y en esa época acababa de terminar un libro, El turismo, la industria de la esperanza. Y me dice, pues cuando te conozca espero que me lo obsequies, pero dedicado. Sí, cómo no. Pasaron los años, él ya se fue en la carrera que es sabido por todos, llegó al PRD, llegó finalmente a la jefatura de gobierno. En ese momento también coincidió que yo llego a la presidencia nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Me habla Andrés Olivella, que era el presidente de Canirac, y dice, le quiero hacer una comida al nuevo jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, pero quiero que vengas porque ya invité al de las agencias de viaje, al de las líneas aéreas, para que nos vean a todo el sector unido. Le digo, claro que sí, será un gran honor. Lo primero que hice fue agarrar el libro, dedicarlo, guardarlo en una bolsita, y a nadie se lo dije. Ya cuando íbamos a empezar la comida, que llega ya la avanzada del jefe de gobierno, me dice Andrés Olivella, ¿me puedes acompañar en la comitiva de bienvenida? Sí, cómo no. Agarro mi bolsita y la llevo. Se baja Andrés Manuel, saluda al presidente Canirac, a los vicepresidentes, a los 3 presidentes de asociaciones de agencias de viajes, de líneas aéreas, y finalmente se voltea y me dice, le presento también al presidente de los hoteleros. Le digo, mucho gusto. Y estamos en un programa que se la dedicatoria para Andrés Manuel López Obrador, el líder que México requiere para sacarlo adelante. Con afecto y admiración, Miguel Torruco Márquez. Vámonos. Y desde entonces se hizo una relación estrecha. Ha sido un honor tener la amistad. He estado con él todo el tiempo. En el 2012 me invitó a su gabinete. Hemos estado participando desde la fundación de Morena. Y ahora, pues es toda una realidad el cambio que se da para beneficio del país en los próximos años. Miguel, te preguntaría cuáles van a ser los cambios en materia de turismo, porque pues la agenda de turismo ha sido bastante aplaudida en esta administración. México ocupa el lugar número 6 en el mundo, ¿no? En cuestión de turismo, en fin. Yo diría que la potencialidad turística de una nación no se mide en base al número de turistas recibidos, sino a las divisas captadas. Entonces, no hay que crear falsas expectativas. Estamos en un 6º lugar. Se ha hecho muy buena labor, no lo puedo negar. Pero también, como decía la canción que estaba yo cantando hace rato contigo, With a Little Help from My Friend, pues obviamente el cambio de metodología del Banco de México benefició mucho el incremento de turismo. Ya, pero es así como se mide, ¿no? Es una metodología del Banco de México y... Bueno, nada más que se mide, cambiaron la metodología, aumentaron casi 4 millones de turistas, y luego ¿qué pasó? Que también consulto al Banco de México y me dicen que era turismo que se hospedó en frontera. Consulto a los presidentes de la Asociación de Hoteles de Frontera, veo la ocupación, y si se hubieran hospedado, pues hubieran tenido más del 120% de ocupación. Volvemos a solicitar la orientación del Banco de México y nos dice, bueno, es que no necesariamente se hospedaron, fueron mexicanos que se hospedaron en sus casas. Ese es un punto. Otro, ¿por qué llegamos al 6º? Porque también si hay cambio, hay que también hablar con la realidad y no crear falsas expectativas.
Reino Unido sale del mercado, que siempre estuvo arriba de nosotros, por el Brexit. Alemania tuvo problemas de índole migratorio por los asuntos que tuvo de diferentes etnias. Y Turquía por los actos terroristas que tuvo alerta 4 del gobierno de Estados Unidos. Y esos 3 países salieron momentáneamente, subimos al 6º, pero al cierre del 2018 habremos de bajar a nuestro sitio del 10º o el 11º lugar, porque los otros países se vuelven a incorporar con el ritmo que tenían. Pero se habla muy bonito, se dice, somos el 6º lugar. Pero ¿por qué mejor no hablamos? Porque estamos en el lugar 15º en captación de divisas. ¿Qué quiere decir? Estábamos en el 2016 en el número 14 y ahora estamos en el 15, perdimos un espacio. Pero si vamos al gasto per cápita, pues estábamos en el 36 y ahora en el número 40. ¿Qué quiere decir? Que hay 14 países que sus gobiernos, sus empresarios, etcétera, lo han hecho mejor para captar mejor a un turismo de otro nivel adquisitivo, de poder adquisitivo, que derrama y beneficia mejor a la población local. Ahora, sin duda, la violencia y la inseguridad en México pues ha impactado muchísimo, eso a lo que tú te refieres. Tan ha impactado que ya grandes mayoristas reconocen que hay una cancelación del 18 al 20% en la temporada de diciembre del segmento estadounidense, que es nuestro principal mercado emisor, y también que habrá una contracción del mercado sudamericano. Hay 10% de cancelaciones por problemas económicos que ya se mostraron. Entonces, hay que poner todo en su justa dimensión y hay que ver que el problema que tiene hoy en día nuestro país es falta de integración y comercialización de un producto bien actualizado, pero en las 134 plazas de vocación turística. Porque si hoy hablamos de que el 82% del total de turismo que se interna, de los casi 40 millones que se internan, van a 5 lugares, que son Cancún, Ciudad de México, que la pusimos en el segundo lugar en turismo extranjero, Playa del Carmen, Los Cabos y Puerto Vallarta. Es decir, son los destinos de playa. Son los destinos de México, ¿no? que tenemos nosotros que seguir protegiendo, seguir impulsando, pero tenemos que innovar el producto. Por ello, me he estado entrevistando y me han hecho el alto honor de visitarme ya 15 gobernadores. Los próximos vendrán en los siguientes días para iniciar pláticas de productos ancla en cada lugar para que sirva como atractivo para mejorar la derrama, el gasto y la pernocta. ¿Tú crees no se ha hecho? Es decir, tú has estado con el actual secretario de Turismo. No, sí, es muy buen amigo. Estamos en el lugar número 15. Independientemente de la amistad, ha hecho un buen trabajo, ¿no? Ha hecho muy buen trabajo, es una persona muy trabajadora, a quien admiro y respeto, pero estamos en el lugar 15 en captación de divisas y en el 40 en gasto per cápita. Ya, y eso hay que mejorarlo. Pues sí. Ahora, sin duda, pues la violencia, insisto, es factor, ha sido factor. Tú dices, he hablado con gobernadores, pero hay estados donde pues la inseguridad no te permite captar. Pues ¿no? sí, pues eso ha sido consecuencia de que no se llevaron las cosas como debieron conducirse para evitar ese gran flagelo que ha postergado el progreso de la juventud mexicana. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer distinto? Ahora me dices, vamos a reunirnos con los gobernadores y queremos enseñar pues otros lugares que no son necesariamente conocidos y que hay unas maravillas, sin duda, ¿no? En este país, la verdad. Nosotros vamos a llevar a cabo acciones interesantes. Vamos a seguir fomentando el turismo extranjero. Pero para que haya una mayor derrama, hay segmentos que, a mi juicio, no se les ha profundizado en la estrategia para impactarlos, como el segmento ruso. El segmento ruso está gastando cerca de 3.500 euros contra $1.500 del turismo estadounidense. El turismo chino el próximo año van a viajar al extranjero 120 millones de turistas, pero además tienen un promedio de gasto de 4,000 euros. Es decir, el otro día estuvo aquí también en la casa el embajador de China en México. Vamos a trabajar
sobre el segmento de alto poder adquisitivo para poder elevar el gasto per cápita y sobre todo beneficiar a la población local. Es decir, la política turística de Andrés Manuel López Obrador va a ir encaminada a hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Vamos a apoyar mucho a la población local. No es posible que convivan paraísos turísticos con infiernos de marginación, en donde se les debe de dar mayor posibilidades para que crezca también la población de los beneficios de la maravillosa actividad turística. ¿Cómo van a hacer eso, por ejemplo, de manera más concreta? Todas las secretarías nos hemos puesto de acuerdo, las futuras secretarías, los futuros secretarios, para que se encaminen los esfuerzos de infraestructura, de educación, de vivienda, de salud, hacia esos municipios que más lo requieren, para que haya ese tipo de beneficio. Pero eso le toca, pues es una participación general que sale beneficiada a la población local. Pero en el programa de nosotros está fomentar el turismo, seguir con el turismo estadounidense, canadiense, sudamericano, que son prácticamente los más importantes. Los segmentos europeos también, que han sido fieles y ha tenido un incremento. Francia, pero también, Alemania, ¿no? Sí, Reino Unido, pero también los nuevos mercados que nos van a dejar beneficios, y también no olvidar al turismo interno. El turismo interno representa el 82% de la ocupación hotelera. Por cierto, hoy en día tenemos 800,000 cuartos de hotel, que depende de 25,000 hoteles. Somos la 8ª potencia en infraestructura hotelera. Se va a seguir con el mismo crecimiento, el mismo ritmo de 20,000, 22,000 cuartos de hotel por año, porque además, inclusive, cada cuarto hotel que se construye genera 1.3 empleos directos y 3,5 indirectos. Entonces se va a seguir impulsando la promoción. Ya vinieron los representantes de las 15 cadenas más importantes españolas para seguir trabajando de la mano. Con la hotelería nacional, pues el 75% es pequeña y mediana hotelería, perdón, el 90% es pequeña y mediana hotelería, y pues a ellos también se les va a impulsar. Vamos a lograr simplificación de trámites para evitar corruptelas, y vamos a impulsar el turismo interno, que es el que finalmente siempre ha jugado al fiel de la balanza. Cuando hay contracción por parte de Estados Unidos, porque hay periodos cíclicos, como el que ahora se inicia de contracción, siempre se favorecen el resto de las negociaciones gracias al turismo interno. Seguiremos fomentando. Es que el PIB turístico es importante, ¿no? 8.7%, son casi ya 10 millones de empleos los que salen beneficiados de esta actividad. Y pues tú me dirás, porque conoces mejor el tema, pero quienes hemos tenido oportunidad de viajar, pues te das cuenta que el servicio de México es una maravilla, ¿no? Así es. Se nota en los restaurantes turísticos aquí en la Ciudad de México. Por cierto, les recomiendo la página que hicimos cuando era yo secretario de acá, de la ciudad, cdmxtravel.com. Están los 2008 restaurantes, y ahí está actualizado al día. Entonces, pues es un gran patrimonio la gastronomía mexicana, y sobre todo que en las diferentes regiones del país es diferente cocina. No es lo mismo la cocina yucateca deliciosa que la norteña la poblana. Entonces, pues es parte de nuestro gran patrimonio que debemos seguir explotando. Ahora, dime algo, ¿cómo van a hacer la promoción si al parecer pues no se va a contar con el presupuesto con el que se cuenta ahora, ¿no? La promoción se va a seguir haciendo. ¿Sin lana? No. Pues sí. La promoción nos vamos a apoyar en las embajadas, en los consulados. Pues tenemos más de 170 oficinas, hay que aprovecharlas. ¿Por qué no aprovecharlas? Y todavía estamos en un periodo de análisis, de ver cómo funciona el Consejo, ver lo que sí es una administración obesa. La Secretaría de Turismo vamos a hacer lo mismo con 2 subsecretarías en lugar de 3. Fonatur también se va a reducir. Fonatur y el Consejo dependen también de la Secretaría de Turismo. Así es, ¿no? pero también hay que ser realistas de que pues esas direcciones generales adjuntas, pues como que adjuntas de qué. Si el titular de una dirección tiene una obligación
por ley y la ejecuta, ¿por qué tiene que tener un adjunto? Entonces también hay que poner un secretario adjunto. Entonces, esos son temas de austeridad, que es una realidad, y va a haber ese tipo de ajustes para ser más eficientes. Pero no necesariamente no se va a invertir en la promoción. Es que me parece que la promoción es fundamental. Porque no estaban diciendo que esa lana sí va a ir para el Tren Maya. Si vives cerca de la playa o estás de vacaciones y sientes un sismo fuerte, se pueden producir olas llamadas tsunamis. Algunas veces el mar se aleja de la playa y el agua se vuelve espumosa. No te detengas a observar ese fenómeno porque tu vida corre peligro. Cuando las olas se acercan a la costa, aumentan su altura y pueden hacer mucho daño. Por eso debes alejarte del mar y buscar lugares altos, como edificios de más de 4 pisos. Infórmate y atiende los avisos de Protección Civil. Recuerda que prevenir es vivir. La lana del Consejo de Promoción Turística, no sé si toda, pero al menos una buena parte, se iba a ir a lo del Tren Maya. Así es. ¿Y eso va a ocurrir? Se está haciendo los estudios para ver cuánto cuesta mantener las ferias internacionales, las más importantes, cuánto cuesta el tianguis turístico, cuánto cuesta la campaña paraguas, las específicas que se dan a través de los tour operadores, cuánto cuesta, por ejemplo, los programas anticrisis que hay que accionar cada vez que hay alguna contingencia, y a partir de ese número sabremos nosotros cuánto requerimos para ver de a dónde lo va a sacar el secretario de Hacienda. Pero obviamente, pero entonces no está, o sea, no es un hecho que la lana del Tren Maya va a salir eso ya lo dijo el presidente electo, se va a obtener de ese recurso, pero el de promoción dependerá del secretario de Hacienda de a dónde, cuánto se requiere y de a dónde va a salir. Ya, pero ¿estás de acuerdo conmigo que sin promoción pues está muy difícil? El turismo representa 21.333 millones de dólares en divisas. Entonces es importante mantener la imagen del país, porque la competencia cada vez es más férrea y se expande y se especializa más. ¿Cómo nos ven en el extranjero en términos turísticos? Pues, México es un país muy atractivo, pero otra vez, pues las crisis de nuestros últimos tiempos han afectado y han impactado muchísimo. Definitivamente la inseguridad y sobre todo los escándalos de corrupción han afectado la imagen del país. Yo creo que la corrupción es tan grave y ha afectado inclusive más que la misma inseguridad. Es decir, ese es algo que tenemos que ir limpiando.
porque no es justo heredarle a nuestros hijos un país sinónimo de corrupción. Ahora, dime algo, hablabas de las embajadas y consulados, etcétera. Entiendo que el Consejo de Promoción Turística tiene como algunos representantes internacionales fuera, ¿no? En el mundo. ¿Los vas a conservar o no? Estamos precisamente viendo eso. Es que generalmente se inicia la transición, el proceso de transición, es cuando se nos da toda la información y cuando a partir de que se tiene la información viene la toma de decisión. Ya. Lo que pasa es que ahora hay un periodo muy largo de que se gana la elección, se da a conocer por primera vez un gabinete y en ocasiones se nos quiere pedir que demos a conocer lo que es ya el programa de gobierno, cuando generalmente se daba la primera semana las grandes líneas en el inicio de un nuevo gobierno, porque también hay que recordar que hay la Ley General de Planeación, donde nos obliga la ley a hacer la consulta popular para integrar el Plan Nacional de Desarrollo. Ya. Va a haber 2 subsecretarías, me dices. Así ¿verdad? es. A cargo de Simón Levy va a ser el nuevo subsecretario de lo que es planeación y política turística, y Humberto Hernández Haddad, que será el de regulación turística de sector. ¿Es gente que ha colaborado contigo antes? En todas las campañas han hecho talacha, como decimos, a lo largo de los años, a lo largo del movimiento con nosotros, desde la campaña, los documentos de campaña que en materia de turismo se llevaron a cabo, siempre han participado con nosotros. Cuestionado Simón Levy, ¿no? Pues o señalado de algunos. Pues no, aquí el señalado es con pruebas, no por periodicazos. Ese es el México que ya no queremos. Es decir, si de pronto dicen, es que está inhabilitado, que lo muestren, pero por algún chayotazo, denigrar a una persona, yo creo que ya el pueblo ya está cansado de eso. Ya el que acuse, que compruebe, y si no, que calle. Ahora, yo sé que tú estás muy entusiasmado con esta nueva responsabilidad. Es una encomienda que además, pues es tu pasión, ¿no? Tú tuviste hoteles. Operaste hoteles. Sí. Fundaste una universidad de turismo, ¿no? Que estuvo ¿cuántos años? 38 años, 17,000 egresados, y sobre todo fundamos la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería y Turismo, que hoy representa a las casi 200 universidades de más prestigio de 26 países del continente. Está increíble. Y de España. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se gestó? A mí me tocó colaborar, yo fui coordinador de turismo de la campaña de Miguel de la Madrid. Y luego me invita Antonio Enrique Saviñac a ser su director general de normatividad y capacitación. Luego me pasan Aeropuertos y Servicios Auxiliares los 2 últimos años de la administración, que fue una experiencia enriquecedora. Posteriormente me invita el secretario de Turismo como asesor. Cuando concluye el secretario de Turismo para irse a Agricultura, yo ya decido regresar a mis negocios. Llego a mi oficina y me siento un poco vacío. Entonces lo primero que hago es, yo quiero hacer más cosas. La escuela cumple 15 años, se llama Panamericana, entonces vamos a hacerle una fiesta a la niña Panamericana. La quinceañera. ¿Por qué le puse Panamericana? Porque mi padre, que desafortunadamente murió cuando yo tenía 4 años, corría la carrera Panamericana, y entonces los carros que dejó decía carrera Panamericana. Luego yo estuve en el Pan American Workshop, el que estaba junto yo también, al Moderno Americano. En el Modern American School, claro, con Miss Debris y todo. Claro, que era tremenda. Sí. Ursúa, sí. ¿no? Timoteo era el mozo. El mozo, sí, claro. Para que veas. Y entonces... Ahí aprendimos a hablar inglés. Of course. Y entonces, de pronto, ¿qué fue lo que pasó? Mis hijos ya no se dedicaron a ello, mi esposa, pues ya queríamos estar más tranquilos, y pues yo dije, si me voy a dedicar ahora a la administración pública, pues ¿qué pasa si la doy a operar? Pues hay 2 opciones. Okay. Que me salga más tonto que yo, me desprestigia. Y si me sale más abusado, pues ¿cuándo lo saco de mi premio? Mejor la vendo. Mejor la vendo. Ok, pero todavía existe. No, cerró ya. ¿Ya cerró? Le dimos vuelta a la hoja
y fue una etapa muy bonita de la vida. Ya. Y la Confederación sale porque dije yo, va a cumplir 15 años. Ah, sí, claro. Entonces, pues si va a cumplir 15 años, le quiero hacer una fiesta. Pero la fiesta, siempre me enseñó mi madre a pensar en alto. Me dice, quien piensa grande, grande llega. O la misma frase de Von Schiller, cuan más alto ubiques tus metas, más arriba llegarás. Entonces yo dije, pues, si la hago local, no. Para fiesta del Distrito Federal, con las escuelas de aquí, tampoco. Nacional, pues no. Panamericana, el sueño de Simón Bolívar, unificar al continente a través de la enseñanza. Dije, por ahí voy. Agarré mi mochilita y me fui a 27 países a invitarlos a dar conferencias a cada país, a invitarlos al primer Congreso Panamericano. Y es así como se lleva a cabo el primer Congreso. Manuel Bartlett, siendo secretario de Educación, nos inaugura el Congreso y nos toma la protesta al primer Consejo Directivo, que duré como 4 años como presidente, y hoy en día pues han pasado las presidencias por todos los países. Es que además conoces a todo el sector, ¿no? Pues sí. Digo, pues han estado ahí chambeando juntos. Así es. Pues. Y así fue. Entonces la Panamericana, ahora vamos a... Ahora cuando dice, sí te gusta la fiesta, ¿no? Pues sí me gusta, sobre todo la música. Ya sé, ¿eres bohemio, no? Pues me gusta mucho la música. ¿Que tocas instrumentos? Sí. Yo sé que la bataca, pero la batería. Y la guitarra, el piano, todo eso. ¡Ah, todo! Sí. Pues estuve de jovencito en un conjunto, y pues cuando está uno en un conjunto, le va haciendo al saberlo todo. ¿Pero eres bueno? Pues más o menos. ¿Y tú qué ocupabas? ¿La batería? No, yo el acompañamiento. El acompañamiento. ¿Cuál grupo? Pues teníamos varios grupos, Okay. Y después ya me dediqué a tocar solo, pero invito amigos y a tocar. ¿Y a cantar? Y a cantar. Pues en el Zócalo, ¿no cantaste Pues una vez? claro que sí. ¿Y Así se llenó o qué? Claro que sí, ahí está en YouTube. Pero se llenó porque Que tú ibas pongan a en cantar, YouTube, pongan en YouTube. ¿O fuiste? Canta secretario de Turismo, en rojo está la escenografía. Pues ¿qué fue lo que pasó? Pues ya se hizo el gran evento. Durante 5 horas estuvieron los mejores grupos de México, y al cerrar el grupo Te Morsa, aventaste tu pues ya paloma. entrado en gasto, le digo la penúltima, porque la última la teníamos programada para All You Need Is Love con todos los grupos y con juegos pirotécnicos. Entonces, pues canté una canción. Pues sí, lo disfrutas, se te nota. Oye, tu mamá fue una gran actriz y guapísima. Sí, hizo más de 110 películas de cine estelares, ganó la Bienal de Venecia, el Globo de Oro en Nueva York, pues hizo una Pero contribución. luego fue diputada, ¿no? Sí, O sea, primero fue suplente en la 49 legislatura, en la 48, no, en la 49, y luego fue propietaria, ya diputada federal en la 50 legislatura. Qué bien, qué bien. Y tu padre muere cuando tú eras un niño. Tenía yo 4 años. Pero galán, súper galán. Pero ¿también actuaba? También. ¿Ahí se conocieron? No, un día fue por mi mamá a los estudios Churubusco, y de pronto René Cardona le empezó a hacer así, y decía mi papá, ¿y este loco qué me anda viendo? Dice, no, es que así ven por el lente los directores. Entonces dice, pero chica, dice, este muchacho puede ser galán. Y entonces lo invitaron a hacer su película, hizo 22 películas. No me digas. Sí. ¿Y a ti nunca te entró el Pues no. gusanito? No. ¿Cuántos son de familia? Mi hermana Marisela, que le puso mi mamá Marisela, mi mamá y mi papá, por la película Doña Bárbara, que la doña era María Félix y mi mamá era Marisela. Entonces por eso le pusieron Marisela. Pues súper guapa tu mamá. Sí. ¿Y era amiga de la Félix o no? Sí. ¿O tenía pues su reserva? Pues a veces se dan sus Sí, agarrones. claro, y a mí me claro. consta de un agarrón, te lo cuento. A ver, viene. Un día voy a Cuernavaca y entonces entro a la casa de mi mamá y veo que estaba como alegando me di cuenta que era con María, porque sacó su libro nuevo y puso que en un capítulo que dice,
Y precisamente quien actuó conmigo en Marisela, que es María Elena Márquez, es mayor que yo. Entonces le habló a mi mamá y le dice, mijita, pero si tú le hiciste de mi mamá, nada más es cuestión de ver la película, y tú eras mi mamá y yo era la niña. Híjole. Pero después de ahí ya siempre se llevaron bien. Con quien ¿Tú más la la llevó. conociste? Sí, claro. Así como en Pero casa. sí, muy bien. Qué- y a qué Dolores, mujer, y ¿no? a Dolores del Río fue testigo de mi boda. Y me acuerdo ese día que llega, faltando un minuto para la hora, ya estaban todos listos y la gente nada más empezó a observarla, de que la señora con una presencia impresionante era pues prácticamente la madrina de mi madre, Dolores Guau, del Río. qué bárbaro. Y se armaban ahí las tertulias. Y conocí a Cantinflas y a todos, pues nací yo en el medio. Qué maravilla, ¿no? Sí. Y por ejemplo, algo así, por ejemplo, el cine de oro mexicano, ¿no? Y hay películas, por ejemplo, que yo entiendo que en Durango se han filmado muchas películas. Esa es otra manera de allegarse lana del turismo, ¿no? Sí, a mí me da y mucho se ha gusto. perdido un poco también. Bueno, en la época de oro de mi mamá, después empezó a decaer con las ficheras y con todas esas películas que dejaron el concepto fundamental, que era la idiosincrasia del mexicano, para pasar a copiar moldes extranjeros. Hasta que afortunadamente Arau se lanza con Agua para Chocolate, que a mi juicio es el inicio del renacimiento del cine mexicano. A partir de ahí, Sobre las nubes, y posteriormente ya vienen esta serie de, yo llamaría, de genios que han conquistado Hollywood y que... ¿Los conoces? No tengo el gusto de conocerlos, pero... Digo, nos referimos, por supuesto, a Cuarón y a Del Toro. A todos, claro, ¿no? que sí. Al Pero a mí Negro. me da mucho gusto, porque el día que los vea les voy a decir, mi madre hubiera querido estar en este momento en la reconquista del renacimiento del cine mexicano. Pero que se hagan películas en México, eso ¿no? Traería... Para ello habría que impulsar, a dar estímulos ¿Lo tienes fiscales. pensado? No depende de mí eso. Pero... O sea, pero turismo en ese sentido, o sea, Pues imagínate sí, los recursos. ¿no? la película de James Bond vino a fortalecer la imagen de la Ciudad de México. De ahí fue cuando pusimos Fue aquí en la Ciudad de México. sí, fue aquí en la ciudad. Y luego pues nos decían, oiga, ¿y cuándo es el carnaval? No, pues el carnaval se hizo para la película. Entonces me decía el jefe de gobierno, oye, me preguntan y me felicitan por el carnaval, que cuándo es. Hay que hacer Y también uno. el mismo Enrique Lamadrid me dice, oye, ¿y no te han felicitado? A mí también. Nos pusimos de acuerdo y lo hicimos. El carnaval. El gran carnaval. Bueno, entiendo que es lo mismo que está pasando con la película Coco, ¿no? Sí, Coco fue, a mi juicio, la máxima expresión de la cultura y la idiosincrasia del mexicano, excelentemente interpretada. Que yo supongo que este Día de Muertos va a ser increíble, ¿no? Este año. El carnaval sigue, claro que sí, y ojalá y haya algún motivo de Coco. Seguramente, ¿no? Sí. ¿O no? Pues ya viene el carnaval. Ya va, sí. Bueno, danos una primicia, algo has de En saber. esta ocasión no participé, Pero no te han contado. porque yo salí en febrero del 17 para incorporarme a la campaña. Entonces, en ese momento, pues le dije a Mancera, muchas gracias y ahí nos vemos. Me voy con Andrés Manuel. ¿Y qué dijo? ¿Qué? ¿Se molestó? Pues un poquito al principio, pero no me explico por qué, porque a mí me lo presentó Andrés Manuel aquí en la casa y él fue, Andrés Manuel, el que me recomendó con Mancera para ser su secretario de Turismo. Yo no fui secretario de Turismo porque haya estado tomando fotos en el Zócalo y me agarró Mancera y me sentó de secretario, sino fue una solicitud de Andrés Manuel. Y ahí pusimos en marcha programas que vamos a replicar en el ámbito nacional. ¿Cómo cuál? El de Operación Tocapuertas para el fomento del turismo extranjero, que nos dio excelente resultado, porque fuimos a los lugares emisivos más importantes con los tour operadores, fui con receptivos, fui con líneas aéreas. ¿Y qué logramos en 22 viajes internacionales? Se dice muy fácil, en 4 años, 23 nuevos vuelos directos a la Ciudad de México.
ese programa lo vamos a replicar a nivel nacional ahora. Por otra parte, el de Disfruta Ciudad de México, para elevar el turismo interno, lo lanzamos en marzo del 2013 con descuentos especiales, Disfruta Ciudad de México, y que afortunadamente ese programa lo replicaron en el ámbito nacional como Viajemos Todos por México, que es bajo el mismo concepto, nada más que el nuestro fue lanzado en marzo del 2013 y Viajemos Todos por México en el 2016, en julio. También lanzamos un programa del reencuentro con mis raíces, en donde me presentaron los cónsules y los embajadores a los líderes más importantes mexicoamericanos y los motivamos para iniciar su inquietud para visitar sus raíces, y eso propició que se activara, por ejemplo, un vuelo de Orange County de Los Ángeles con Southwest, igual de San Bernardino, que estaban muertos. También JetBlue lo trajimos por parte del otro aeropuerto de Miami, también con mexicoamericanos. Ese programa lo vamos a seguir dando. También en materia de turismo social se logró mucho con Sonrisas por tu Ciudad, en donde logramos pues movilizar más de 400,000 personas. Los 4 primeros años se movilizaron 350,000 personas gratuitas por los diferentes atractivos de la Ciudad de México. Ese programa lo vamos a proyectar a nivel nacional para elevarlo a 1 millón de beneficiados de escasos recursos. Ya. Oye, pues te toca, la verdad, te toca un sector bellísimo y muy noble, ¿no? Que es el turismo. Pero hay un tema ahí muy álgido, que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Que bueno, este país sin conectividad, pues entonces el turismo se va a ir al demonio, ¿no? Es que con o sin habrá alternativa de solución. Eso que lo estén analizando hoy en día los expertos. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto, la verdad? Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar del financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10:30 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Debemos estar preparados. Identifica las necesidades de tu familia y prepara una mochila para casos de emergencia. En ella incluye lista de teléfonos de emergencia, un silbato, navaja, una linterna, cubrebocas, una USB con todos los documentos importantes de tu familia, como acta de nacimiento, pasaporte o CURP. Fotografías de miembros de la familia y tus mascotas, por si alguno llega a extraviarse. Agua y alimentos para 4 días. Botiquín. Recuerda que la prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prevenir es vivir. Tu opinión al respecto, la verdad. Mi opinión personal. Sí, tu opinión personal. Afectar un vaso regulador es muy grave. Afectar en un lugar donde hay aves es peligroso. Desviar las pistas para no pasarlas por arriba de Atenco violenta la política de aires, de vientos. El que es una zona de hundimiento va a salir carísimo el mantenimiento. Como dice el presidente,
si le van a entrar en la iniciativa privada, si es buen negocio, que le entren al 100%, pero que no se lo carguen al pueblo. Pero la otra opción parece que es inviable, ¿no? Digo, hay opiniones encontradas y hay... No. La hicieron ver inviable, que es diferente. No, pero se había estudiado en un principio. Bueno, sí, ese estudio costó 450 millones de pesos, por cierto. Por otra parte, también, si nosotros hablamos de que los estándares internacionales hablan de un aeropuerto a otro debe tener más o menos 30 kilómetros, aquí estamos hablando de 36 kilómetros. Entonces, sí es viable. Tan es viable que era la zona militar y el ICM con la 23 izquierda y derecha, que por cierto nada más funciona una en forma alterna, porque por su cercanía no permite aproximaciones ni despegues simultáneos. Eso se resuelve pues técnicamente con nuevo radar y otra serie de cosas. Pero en fin, pero lo que venga... que está todos los estándares internacionales estudiados ahí en el nuevo aeropuerto. Digo, es un asunto de seguridad para empezar, ¿no? Así es. Lo que venga, que sea para bien del país. Las alternativas, no se va a frenar de ninguna manera lo que es el crecimiento aeroportuario. Se requiere seguir teniendo espacio, seguir creciendo, sí, para el poder... que hay es completamente insuficiente. Sí. No, ya... Bueno, también no? tiene sus bemoles. ¿Qué? Pues, la realidad es de que se deben de hacer estudios, pero no tan amañados. Entonces, yo siento que el crecimiento es inminente, ya sea con el nuevo aeropuerto de Texcoco, que se pueda sacar adelante, qué bueno. Si no, pues la alternativa del internacional y de la Ciudad de México como vuelo nacional. Que por cierto, si se llegan a cerrar, pues pasaríamos al Guinness Record, ¿no? Por ser el único país de cerrar 2 aeropuertos para abrir una pista, o 2. Es decir, ¿por qué no lo hicieron los brasileños? Tienen el Santos Dumont y también tienen el internacional. ¿Y por qué Estados Unidos en Nueva York no cerraron por abrir el Kennedy? ¿Por qué no cerraron el Newark o La Guardia? ¿O por qué Londres no cerró los 3 aeropuertos que tiene? ¿O Moscú los 5 aeropuertos que tiene? ¿O París los 3 aeropuertos? Es decir, ¿por qué somos los únicos que cerramos? ¿Y qué va a pasar entonces con el aeropuerto actual? Hay 40,000 trabajadores, hay cerca de 85 hoteles, más de 250 restaurantes, más de 14 estacionamientos. ¿Eso se va a llevar también al otro lugar? Perdón la pregunta que te voy a hacer, Miguel. ¿Qué dice tu consuegro? ¿Hablas de esto con tu consuegro? No, porque... con él nada más nos reunimos muy frecuente, por cierto, y hablamos de los nietos, pero no hablamos ni de negocios, ni de religión, para llevar siempre la fiesta en paz. ¿Y con tu yerno? Pues también... Porque son agendas distintas en este tema, ¿no? Digo, todo el mundo sabemos que tu consuegro es Carlos Slim y que es pues, uno de los principales... Pues lo que sea para beneficio del país, y para eso lo está decidiendo pues el presidente de la República con su grupo de especialistas en la materia. Es decir, de ese tema mejor no hablar. Pues yo, mira, a mí que me hablen de turismo. Bueno, a propósito de turismo, en México, ¿tienes algunos lugares, porque ya para no hablar solamente de los destinos de playa, que todos conocemos, que además, en muy buena medida, ahora que hablabas tú del turismo local, Miguel, pues son inaccesibles para el turismo local, son muy caros, ¿no? Hay para todos los gustos. Sí, bueno, pero me hablas de Los Cabos, Cancún, o sea, es muy caro. Bueno, yo hablé de esos puntos. No, porque son los que atraen el 80% del total. Lo entiendo, pero para el turismo local es caro, ¿no? ¿Tú por dónde quieres? ¿O tienes ya pensado algunos lugares? Hay 134 plazas de vocación turística. Vamos a poner un ejemplo. El puerto más cercano de Estados Unidos, del Mar de Cortés, es San Felipe.
San Felipe tiene un aeropuerto internacional que cuando se abrió tenía 2,000 operaciones al mes. Hoy tiene 73 operaciones, un aeropuerto internacional. Está en el abandono. ¿Por qué no se consolida lo que hay si lo que se requiere es empleo para la gente? ¿Cuántos años duró Huatulco? Y se les olvidó la carretera. Porque, ¿sabes por qué? Porque en México los políticos sufren del síndrome Akenatón. Akenatón, el esposo de Nefertiti y padre de Tutankamón, cuando llega al poder dice: yo soy el sol, soy Ra, y aquí es borrón y cuenta nueva. Y aquí igual. No, ¿quién hizo Huatulco? ¿El anterior presidente? No, vámonos a uno nuevo. Y es gaste, y no se consolidó. Qué bueno que ya nada más faltan 150 kilómetros para la autopista, de 6-7 horas que hoy se hace en la carretera vieja de Oaxaca a Huatulco, se va a acercar la costa a 2 horas y media. Sí, bueno, pero este proyecto tiene años. Porque no, es el síndrome Akenatón. Sí, es el síndrome Y lo mismo Akenatón. pasó con Yo me acuerdo Huatulco. cuando conocí Huatulco, Pues o sea, tiene años eso. Por eso, pero es el síndrome Akenatón. Luego, ¿qué viene? Espero que a ti no te dé el síndrome Para Akenatón nada. y reconozcas lo que sí se ha Vamos hecho a consolidar bien, lo ¿no? existente, es parte de una línea de acción. ¿Y luego qué vamos a hacer? Pues Loreto no Poló. También por Loreto, muchos años también. no se promovió. ¿Por qué? Porque lo hizo otro presidente. Luego que llega Fox, pues vámonos a la escalera náutica, se gasta en muchos puertos. Llega Calderón y dice: ¿cómo vamos a apoyar el proyecto de Fox anterior? Mejor, pues vamos comprándole el rancho a Toledo Corro para hacer Escuinapa. Ahora muy popis Isla Espíritu. Es decir, ¿por qué ese dispendio en un país que no se ha consolidado y que requiere de empleo? Es más fácil para generar empleo un lugar que ya está la inversión para poderlo fomentar y generar la riqueza para la población local en el corto plazo, que andar inventando cosas nuevas. Oye, yo he leído, tengo un minutito solamente, pero he leído que tú te has quejado mucho de el Cirque du Soleil, ¿no? Esta puesta en escena que se le encargó al Cirque du Soleil de Lucía. ¿Por qué? Pues que me digan si promueve mucho México. Es que se ha presentado en Europa, etcétera, y aquí en México pero lo van a presentar. Éxito. Pues siempre es un espectáculo, pero no, una cosa es el éxito del Cirque du Soleil que decir que está promoviendo México y que cuesta $48 millones. Y mejor esos $48 millones lo usamos para promover la actividad turística. Pero no sirvió, ¿crees? Pues pregúntale a dueños de grandes cadenas hoteleras o dueños de por ejemplo, de parques temáticos, están en contra. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no ha tenido ese efecto que se esperaba. Entonces, ¿y esa lana de dónde salió? Del Consejo de Promoción Turística. De ahí sale todo. Hasta para las campañas políticas. Por eso hay que tener más control sobre ese consejo. Oye, ¿y el Tren Maya para ti es un proyecto importante? Claro que sí, porque va a ser el primer... ¿O es el capricho de Andrés Manuel, para como nada. dices El tú? Tren Maya, para empezar, hay vía y derecho de vía desde Tabasco hasta pasando por Chichén, todavía hasta Valladolid. Nada más faltan 150 kilómetros de Valladolid para Cancún, a donde se haría de Cancún a Playa del Carmen, a Tulum, Bacalar, para internarse a Calakmul y llegar a Escárcega, a donde ya está la vía. Esa es la parte que se piensa hacer. Ahora, hacer el turismo regional con productos integrados, que se bajen en Mérida, haya tours para ir a Chichén, a Luz y Sonido, a Uxmal, con Luz y Sonido, etcétera, y con nuevos productos integrados. ¿Qué es lo que va a traer? Más derrama, y más derrama que trae, más pernocta. Te recuerdo que estamos en el lugar número 15 hasta ahorita, y en gasto per cápita en el 40. Yo creo que ahí sí hemos fallado, porque si estamos en el lugar 15 en divisas, ¿qué quiere decir crudamente? Que hay 14 países que la han hecho mejor y han sabido, con mayor lucidez sus empresarios y su gobierno,
crear, integrar y comercializar mejor el producto turístico. ¿Y tú a qué te comprometes? ¿O hasta dónde crees poder A llegar? integrar el producto como lo hicimos en la Ciudad de México. Por eso la Ciudad de México quedó en primer lugar de la ciudad más visitada de turistas hospedados en hotel. Vamos ahora a integrar el producto en todas las plazas de vocación turística para elevar, motivar al turista a que se conozca y de esa forma pretender que se eleve el gasto promedio y la estadía. Oye, estaría muy bien que trajeras a tus cuates Sylvester Stallone y así. No, ese es cuate de Miguel, mijo.